Le damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 22 de agosto del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos, ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación de ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo, que santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga. Ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar, que santifica a la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy comienzan las 7 maldiciones de Jesús sobre los escribas y fariseos conjuntamente. En el pasaje paralelo, Lucas consigna tan solo 6, repartidas por igual entre unos y otros separadamente. De hecho, buena parte de los letrados o escribas, es decir, rabinos, teólogos, juristas o doctores de la ley mosaica, pertenecían al grupo de los fariseos. Las 3 primeras impresiones de Jesús a escribas y fariseos, según Mateo, constituyen el texto evangélico de hoy. Se refiere a la actitud de los mismos ante el reino de Dios, el proselitismo y los juramentos respectivamente. El común denominador de estas maldiciones, como de las restantes, es la hipocresía. Todas comienzan con sendos «ay de ustedes», que es un grito de dolor y lamentación, indignación y condena. En esta parte del Evangelio Jesús ya no exhorta la conversión, sino que enfrentándose a los hipócritas tan obstinados, los condena con su juicio mesiánico. La primera amenaza es la más grave. «Ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos, ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quieren». Cristo es la puerta y el camino para el reino de Dios que Él inauguró. No aceptar a Jesús es autoexiliarse del reino. Eso hicieron los dirigentes judíos. Más aún, debido a su legalismo insoportable, desanimaban a la gente sencilla en el servicio de Dios que predispone y conduce al reino. La segunda imprecación se refiere al nefasto proselitismo de los fariseos. En sus viajes apostólicos encontró San Pablo muchos de sus prosélitos. Eran paganos convertidos a la fe judía y circuncidados, atosigados del legalismo rabínico. Solían ser fanáticos de la justificación o salvación por la observancia de la ley mosaica, hasta tal punto que, catequizados por los fariseos, se divorciaban de sus mujeres por razones de pureza legal, pues según los fariseos estaba prohibido y era impensable que un judío o un converso habitara bajo el mismo techo que un pagano. La tercera recriminación de Jesús se centra en los votos y juramentos hechos a Dios que la casuística rabínica había
desvirtuado por completo mediante fórmulas evasivas. Jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está sobre el altar sí obliga. Cristo llama necios y ciegos y tales guías, porque el templo y el altar son más que el oro y la ofrenda, cuyo valor viene precisamente del templo y del altar, que simbolizan y expresan la presencia de Dios en ellos. La actitud farisaica y ritualista que falsifica la imagen de Dios y la religión no muere fácilmente. Vemos todavía hoy personas que viven una religión comercializada, sin entusiasmo ni generosidad, ni alegría ni apertura. Este es el culto vacío que honra a Dios con los labios mientras su corazón está lejos, que se aferra a la seguridad de los que siempre han hecho y desoyen la voz de los tiempos por medio de los aires nuevos, que prefiere tradicionalismo a ultranza y a la ventana cerrada a la brisa fresca que orea ropas y muebles viejos. Si queremos ser discípulos de Jesús y cristianos maduros, no podemos entender nuestra fe como un mero asentimiento intelectual a unas verdades reveladas por Dios, ni como un simple modo de pensar, ni menos aún como una ideología alienante. La fe es una fuerza activa y dinámica que, lejos de quedar flotando en la esfera sobrenatural, tiene proyección mundana y se encarna al ras de prosaicas realidades de cada día. Por fidelidad a la palabra de Dios, la respuesta del hombre a la misma, es decir, la fe, debe ser acción. Fe y amor a Dios y al prójimo deben ir unidos. Por desgracia, es incontable el número de los que entienden su cristianismo como una mera ideología, cuando en realidad es praxis. De ahí surge la forma más habitual de la hipocresía religiosa, que es el divorcio entre fe y vida, entre las creencias y la conducta, entre el pensar y el decir y el hacer. El Concilio Vaticano II lamentó este hecho patente y deletreo, fuente de antitestimonio evangélico y causa de ateísmo e increencia por las críticas, acusaciones y rechazos que tal actitud hipócrita genera. Es decir, esta es su afirmación: con frecuencia los creyentes velamos más que revelamos el genuino rostro de Dios. Examinémonos hoy a fondo sobre nuestra realidad y nuestra imagen. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.